Buenos días, televidentes. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los presidentes del Frente Nacional, pero primero les vamos a contar una breve introducción sobre lo que fue. El Frente Nacional fue una coalición política entre los partidos tradicionales de Colombia entre los años 1958 y 1974, como una alternativa para hacer frente a un periodo de violencia y retaliaciones partidistas que vivió el país. Uno de los periodos históricos de grandes acontecimientos económicos, políticos y sociales, no solo internos, sino también en el ámbito internacional. El principal acuerdo político del Frente Nacional, después del derrocamiento de Gustavo Rojas Pinillas, era la reorganización del país mediante la alternancia en el poder de los partidos liberal y conservador. Dentro de los principales intereses del Frente Nacional se encontraba definir una política económica, social y de modernización del Estado, mediante un proceso concentrado no solo en las fuerzas políticas, sino con los gremios económicos que se habían consolidado como voceros del empresariado y los diferentes grupos económicos. Sin embargo, no siempre fue posible. Algunas medidas generaron molestias entre dichos sectores y otras fueron hechas en concentración con el gobierno de los Estados Unidos y no con las asociaciones gremiales colombianas. En atención al modelo de desarrollo keynesiano y la influencia de la teoría estructuralista cepalina. Buenos días, televidentes. Hoy vamos a hablar sobre Misael Eduardo Pastrana Borrero. Él fue el último presidente del Frente Nacional. Durante su presidencia, Pastrana creó el Código de Recursos Naturales, un compendio de normas que buscaban la protección del medio ambiente colombiano, el primero de su clase en Hispanoamérica y uno de los más antiguos del mundo. El gobierno ejecutó la Operación Anori antiguerrillas de Antioquia. Por otro lado, las exportaciones manufacturadas crecieron de 98.8 millones de dólares a 526.1 millones de dólares. Se generaron 1 millón de nuevos puestos de trabajo. A través del Plan de Desarrollo Rural Integrado DRI, se estructuró una política para ayudar a través de la reforma agraria a los campesinos sin tierra y a los pequeños propietarios. Se presentó al Congreso el proyecto de reforma constitucional otorgando el derecho a voto a partir de los 18 años. Fue un proyecto aprobado 2 años después de su administración. Creó el Tribunal Disciplinario y se adquirieron aviones Mirage y submarinos. Adelantó conversaciones con Venezuela, que hubieron riesgos de enfrentamiento militar sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas, y firmó un convenio con la Santa Sede para la reforma del Concordato. Buenos días, televidentes. Hoy estamos acá reunidos con el profesor de Historia, Jerónimo Espitia. Buenas tardes, Jerónimo. Muy buenas tardes, directora del programa Paula Rodríguez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y usted? Bien. Muy bien. ¿Nos podría explicar cuáles fueron las medidas sociales del presidente Pastrana en su presidencia? Bueno, entre las acciones más importantes que implementó el presidente Misael Pastrana se encuentran la construcción y la creación del Grupo de Roma, y siendo presidente de su país creó el primer Código Ambiental de Colombia y uno de los primeros en el mundo. Además, los periódicos El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Vanguardia Liberal y El País, así como la revista Cromos, destacaron las actividades realizadas por el candidato Pastrana. Cada día publicaban fotos de sus manifestaciones, visitas y excursiones a diversos lugares, mientras El Espectador y El Tiempo hablan de las grandes manifestaciones de Pastrana en la playa. El Siglo publicó titulares en los medios: confusión por el fracaso de Pastrana, al referirse a las manifestaciones en esta región. Según el diario, el candidato regresó a la capital de la República luego de una gira por Córdoba, Sucre y Bolívar, donde no encontró apoyo para sus aspiraciones presidenciales, señalando que la gira de Pastrana registró el mayor fracaso en las 3 regiones y estuvo rodeada de numerosos acontecimientes, pues las contramanifestaciones fueron 3 y 4 veces mayores que los actos preparados para su honor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Seguimos con las medidas económicas que implementó en su gobierno.
En ese orden de ideas, las 4 estrategias en las que se centraba el plan fueron la expansión de la industria edificadora, el fomento de las exportaciones, el aumento de la producción agropecuaria y la distribución equitativa del ingreso. En temas bancarios se dio la nacionalización del Banco de la República en 1973 por medio de la Ley 7 y el Decreto 2617. Con lo cual el gobierno colombiano empezó a controlar los asuntos de la banca nacional de forma directa. También creó el Banco de los Trabajadores, la suspensión temporal de la convertibilidad del dólar en oro. Aquí se pone en duda la vigencia del pacto de Bretton Woods, casi que se puede hablar de que se estaba destruyendo el sistema creado en 1944. Eso también implica la congelación de los saldos apreciables en dólares en poder de los países europeos y Japón. Todo esto crea incertidumbre en el comercio internacional. Otras medidas fueron la reducción de un 10% de la ayuda externa para los países en desarrollo. La reducción de la ayuda externa conlleva un elemento de incertidumbre sobre la realización de planes y programas en la cooperación internacional. Igualmente, la suspensión de la participación de Estados Unidos en las discusiones encaminadas a lograr un acuerdo para la desvinculación de la ayuda multilateral, otros como la congelación de precios y salarios durante 90 días, reducción de ingresos fiscales, reducción del gasto federal, aplicación de incentivos a la inversión. Por último, en diciembre de 1971 se desvaluó el dólar porque al parecer Estados Unidos esperó hasta el último momento antes de devaluar el dólar. Las consecuencias de la devaluación son las pérdidas en reservas internacionales de los países en vías de desarrollo, por cuanto que se genera una disminución en el poder que se compra de estos países. Nosotros no creemos que el Frente Nacional haya sido 100% útil para minimizar la violencia política en el país. Esto ya que el Frente Nacional obstaculizó la participación de grupos políticos distintos de los partidos tradicionales de la época y, por lo tanto, provocó divisiones entre diferentes sectores de la población del país, el surgimiento de movimientos sociales y el surgimiento de grupos guerrilleros comunistas y nacionalistas. En adición, el Frente Nacional fue incapaz de dar una solución al problema de la tierra, a pesar de los esfuerzos por llevar a cabo una reforma agraria, lo que incentivó al nacimiento de movimientos sociales y de grupos guerrilleros de izquierda, influenciados por la Revolución Cubana, y nacionalistas, que en su etapa fundacional realizaron robos, emboscadas, tomas guerrilleras y ataques. También fueron objeto de operaciones de las fuerzas militares, como la Operación Soberanía de 1964 o la Operación Anorí de 1973. El gobierno respondería con una política contrainsurgente y una guerra de baja intensidad, fortaleciendo a las fuerzas militares y creando grupos paramilitares denominados de autodefensa. Al final de este periodo, con la bonanza marimbera, iniciaría el narcotráfico en Colombia, que sería un detonante para el conflicto armado interno, tanto como factor de la economía como social y militar.